Telesucesos Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto saludarlos en esta nueva semana en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. El mercado de los fármacos, la industrialización, la comercialización y la distribución son un campo que implica tomar medidas para que las personas puedan tener mayor acceso a los medicamentos. En el país, más de 1.100 millones de dólares se invierten con este objetivo. El mercado farmacéutico en el país es complejo. La producción nacional de fármacos y su importación pone en juego varios aspectos que se originan de la participación de laboratorios nacionales y transnacionales, que en suma afectan un mercado que mueve más de 1.100 millones de dólares al año. De esos 1.100 millones de dólares, alrededor de 300 millones de dólares, tal vez más o menos, tienen que ver con el sector público. Son 300 millones que se lleva a todas las instituciones del sector público, y el resto todavía una gran proporción se lo lleva el sector privado. Al momento se estima que al menos el 25% de la población ecuatoriana no tiene acceso a medicamentos esenciales, sobre todo la que se encuentra en el sector rural, en la mayoría de los casos por los precios que llegan muy altos con relación a los costos de producción. De esto se desprende la importancia de ubicar mecanismos que posibiliten abaratar los mismos. Tenemos que ver maneras de que podemos unirnos a múltiples naciones para tener mercados más grandes, para que podamos negociar con los multinacionales, porque si no, Ecuador simplemente no va a tener acceso a esos medicamentos. A través de todos estos organismos transnacionales, vuelvo a repetir, UNASUR, ALBA, Comunidad Andina, hay muchos ejes programáticos transversales a todos los países en los cuales estamos queriendo empezar a colaborar. Mecanismos que se fortalecen el momento en que existe un control del Estado a través de una legislación clara. Sí hay precios muy altos en algunos casos, pero ese requiere más control del mercado para corregir esa situación. Intentar poner regulación en toda la cadena de comercialización de los fármacos, intentar regular la entrada de los fármacos al mercado, intentar regular las empresas distribuidoras y finalmente el precio al que llega el producto. Parte de un engranaje que implica apoyar el desarrollo de la industria nacional con varios incentivos, pero sobre todo priorizando el factor del conocimiento que venga de una iniciativa del Estado. Es una oportunidad, justamente construir en la ciudad del conocimiento. De pronto seríamos la primera empresa pública que empezaríamos en Yachay a construir ya las plantas farmacéuticas. Una realidad que permitirá abastecer el mercado nacional de fármacos, posibilitando una reducción de precios y mayor acceso a los mismos, incluidos aquellos destinados a enfermedades catastróficas. Los precios deberían bajar y tener un nivel tal vez de un ahorro de un 30% del mercado actualmente. En medicamentos exclusivos sí se debería controlar el precio, pues estos cuestan menos en Europa y en Estados Unidos que aquí. Los medicamentos son muy efectivos, extremadamente efectivos, pero también muy costosos. Pero el mercado de los fármacos no solamente deriva en el tema precios, la calidad de los mismos está en medio de la polémica. Ahora con los años salen más y más estudios que están publicando de que esos medicamentos realmente no son aptos para poblaciones grandes. Realmente esos medicamentos están dirigidos a condiciones crónicas para la vejez y realmente ya necesitamos una organización que podría decirnos sí o no valen esos medicamentos, de no simplemente creer esos multinacionales y traer esos medicamentos, porque realmente hay problemas graves por ahí. Consideraciones importantes que apuntan a fortalecer a los medicamentos genéricos. No debemos confundir o pensar que un genérico es de mala calidad. Han ocurrido casos, lógicamente, que personas sin escrúpulos
han producido genéricos de baja calidad. En general, los fabricantes de medicamentos en Ecuador tienen buenas prácticas de manufactura. El medicamento genérico es exactamente igual que el medicamento de marca, con la única diferencia que el medicamento de marca cuesta mucho más. Deberían tratar de entrar en mercados internacionales con fármacos que precisamente el Ecuador sí puede hacer, que los del exterior no pueden hacer. Puede ser un parte a base de principios activos que se extrae de plantas o animales nativos. Criterios importantes que apuntalan una política de control del sector de los fármacos y que pretenden un objetivo fundamental. Prácticas anticompetitivas, una vez que ya están controladas, que están sacadas a la luz y controladas, ahí sí se ve bajos en los precios. El gobierno nacional está intentando generar un nuevo sistema de regulación de precios para empatarse con la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado. Temas que por sus características son controversiales y que por iniciativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se han puesto en el debate en el 9º Seminario Internacional Tecnología y Regulación del Mercado, Sector Farmacéutico, a desarrollarse en el Centro de Convenciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador los días 16 y 17 de mayo del 2013. En Chile se detectaron cierto tipo de señales que iban en contra de las buenas prácticas del mercado. Este fue el caso de las farmacéuticas, expuesto por Enrique Vergara, vocal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, en el primer Seminario Internacional Regulación del Poder de Mercado, realizado en la Universidad Central del Ecuador. Veamos a continuación el detalle. Con el objeto de iniciar acciones legales contra las cadenas farmacéuticas que manejaban el 90% del mercado, entre los años 2007 y 2008, el Tribunal de Justicia, junto con la Fiscalía Económica de Chile, investigó el combate a carteles en el país. Así lo dio a conocer el vocal del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, Enrique Vergara. Es un caso que estalló a fines del año 2007 en Chile. 3 cadenas de farmacia controlan el 90% del mercado. La mayor tiene un 40% y las otras dos, entre las dos, tienen un 50%. Y a fines del año 2007 hubo una alza notoria de más del 100% en algunos casos en muchos medicamentos que tenían las características de éticos y notorios, es decir, que se vendían con receta. La Fiscalía actuó e inició una investigación mediante la revisión de correos electrónicos de los ejecutivos del área comercial de los sospechosos, donde se observaba la práctica coordinada para subir los precios a través de los laboratorios, quienes comunicaban el alza de precios futuras a otras empresas. Al terminar la investigación, el fiscal presentó la acusación de las 3 cadenas farmacéuticas ante el tribunal, causando revuelo público, ya que una de estas confesó su culpabilidad, mientras que el caso de las otras 2 tardó más de 3 años en resolverse. Y se encontró evidencia en esos correos de la existencia de una práctica coordinada para subir esos precios a través de los laboratorios. Los laboratorios eran los que comunicaban las alzas de precios futuras a las otras empresas para que se coordinara el alza. Un buen caso con buena evidencia en un sector sensible de la población, el medicamento no puede ser más sensible, puede ayudar a obtener reformas regulatorias significativas. Adicionalmente, dio a conocer el programa de inmunidad y clemencia que tiene su país y que incentiva la confesión y cooperación del acusado para que se le rebaje o exima la sanción. El programa de inmunidad y clemencia es clave para perseguir adecuadamente los carteles porque lo que hace es introducir una variable que desestabiliza el cartel al incentivar a uno de sus partícipes a confesar a la autoridad su participación y a cooperar con la autoridad a cambio de que se le exima de la sanción o se le rebaje sustancialmente la sanción. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre propiedad intelectual, pero no todo ha sido para bien, pues ha permitido generar monopolios en diferentes ramas que han puesto la propiedad intelectual en un estado de derecho casi divino. Pero ¿qué pasa cuando esto afecta al bienestar colectivo? ¿Qué pasaría si los derechos de propiedad intelectual restringieran el desarrollo o la distribución de software? O peor aún, si se los usara para restringir la producción de medicamentos genéricos por medio del abuso de un derecho de patente sobre los mismos.
Por eso muchas agencias antimonopolio y estamentos gubernamentales alrededor del mundo han dispuesto que empresas de todo tipo otorguen licencias sobre productos sensibles para el beneficio del consumidor, generar mayor acceso al mercado y ampliar el número de competidores. En Ecuador, el cambio también está llegando y el primer paso es informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. A continuación, Osvaldo Morocho en nuestro segmento Entre Líneas con el invitado. Gracias, María José. Nos encontramos en este momento precisamente con el hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, con quien vamos a dialogar sobre lo que ha significado para el país la aprobación de esta importante ley, que es la de control de poder de mercado. ¿Cómo se lo hizo? Señor presidente, gracias por habernos aceptado esta entrevista. ¿Qué significa para el país lo que hemos planteado, tener una ley de control de poder de mercado? Bueno, es quizá una ley que no se comprende aún. La creación de la Superintendencia de Control de Mercado va a ir clarificando lo que significa esta capacidad desde el lado del Estado de no permitir que, valiéndose en el mercado, que generalmente no tiene leyes que le dominan, sino más bien son una especie de versión contraria a lo que significa las regulaciones del Estado. Pues esta vez tenemos una ley que lo que evitará son los abusos del poder de mercado. No se trata de perseguir el mercado por sí. El mercado es un elemento de la sociedad y de la economía que está aceptado en nuestra Constitución y que nosotros tampoco lo renegamos. Simplemente hay que hacer que el mercado funcione donde debe funcionar y que no tenga estas evidencias de abuso. Es decir, la propia ley nos permitió conocer cuáles eran esos abusos. Por ejemplo, obligar a compras conectadas. Si yo necesito comprar carne y me venden con hueso, yo no quería hueso, me tienen que vender con hueso. Entonces así, desde el tendero, que no puede hacer eso, y es generalmente el tendero el que tiene el poder de mercado, son cierto tipo de productos que monopólicamente se han producido tradicionalmente en el Ecuador, los que mayor dificultad traen. Es decir, si uno ve todavía la concentración del poder de mercado, ve que realmente en muy pocas manos, en muy pocas empresas se concentra el 90% del volumen comercializado. Ahí es en donde tenemos que insistir. No es tampoco una ley de defensa del consumidor, se necesitará complementar el control de mercado con la defensa del consumidor, que hoy día tiene una ley, pero que podría ser modernizada también. Señor presidente, ¿existe un tiempo, digamos, para que, o perentoriamente se puede esperar un tiempo para que esta ley funcione en el país, de acuerdo al trabajo que viene desarrollando en este caso la superintendencia? ¿O la expectativa que se marca? Bueno, por un lado la superintendencia, pero a los nuevos compañeros que se incorporan mañana yo les hago notar de que eso es justamente uno de los poderes que tiene la Asamblea. El control político, y el control político empieza por reevaluar si es que las leyes que las aprobamos aquí están promulgadas, están vigentes en el registro oficial, se están cumpliendo. Entonces hacer un acompañamiento al propio trabajo de la superintendencia, pero además acompañarle, porque la ley no es solo para crear la superintendencia, es una ley que regula todo el conjunto del mercado para evitar los abusos y le da al superintendente un poder justamente de actuar para defender a toda la sociedad ecuatoriana que no se produzcan abusos. Entonces, la Asamblea tiene también una tarea de hacer acompañamientos y ir haciendo los ajustes que requiera la propia ley. En algún momento habrá que hacer reformas y eso se entiende cuando empieza a estar aplicándose la ley. Esto significaría, señor presidente, de acuerdo a su experiencia, a pesar de que es una ley nueva o es un ente nuevo, de que se pueden dar cambios o se puede reformar esta ley también. Pues todas las leyes se hacen con el mejor de los propósitos, con el mayor conocimiento posible, pero siempre en el ejercicio, sobre todo de las cosas nuevas, a lo mejor se advierten omisiones o inconvenientes y esos no hay por qué tolerarlos, hay que hacer los cambios. Cuando hay evidencias, pues mientras más oportunamente mejor, ¿no? Se está caminando con este tipo de leyes que propician lógicamente el control, en este caso del poder de mercado, a lo que estamos llamando el buen vivir, señor presidente. Yo creo que sí, que es uno de los elementos fundamentales, porque el buen vivir es
un cambio en el propio modelo de desarrollo del país. Es un modelo que planificadamente busca reducir la pobreza, pero al mismo tiempo busca que todos los productores y los de la red de comercialización tengan reglas claras y sobre todo tengamos todos el concepto de que el buen vivir no puede excluir a nadie, es decir, para que todos tengamos mejores condiciones para vivir en el Ecuador y para tener el mejor de los desarrollos posibles, tenemos que actuar colectivamente. Es decir, no podemos generar desde alguno de los sectores conflictos en la economía porque impedimos un normal crecimiento, impedimos su desarrollo, sacrificamos la productividad. Podemos realmente, en vez de, imagínense lo que nos han contado siempre, es decir, en vez de producir más leche para que tengamos niños nutridos en todo el Ecuador y lo que tengamos en excedente podamos poner un valor agregado y hasta exportar productos lácteos que hoy día importamos. Hoy día en los supermercados se ven quesos extranjeros, cuando aquí se podrían hacer todos esos quesos. Entonces, ese tipo de cosas necesita del conjunto de actores, del capital y del trabajo. Y mientras más se respeten mutuamente, especialmente el capital respetando a las personas, ese va a ser el mejor país en el que todos aspiramos a. Leyes y reglas claras, entonces, para todos, señor presidente, para respetar cada uno de los derechos. Las reglas están claras en la ley, la superintendencia es un órgano desde el Estado, haciendo la supervigilancia de que todo esté bien. Y pues la propia ley establece las sanciones para los que no acatan la ley, para los que no cumplen el propósito de lo que significa la ley de control del poder de mercado. Insisto, no es una ley que controla el mercado, es una ley que está pensada para controlar los abusos de aquellos que tienen poder de incidir. Esta es una de las leyes, de las tantas leyes que, Esta es una de las leyes muy importantes. Se aprueban en este caso en la Asamblea Nacional. Así es, fueron 64 y una de las más importantes, la ley de control del poder de mercado. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias al arquitecto Fernando Cordero por habernos recibido en esta entrevista. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y retornamos con la programación. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permita crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha realizado varios seminarios internacionales, entre estos el 6º Seminario Internacional, en el que se trataron varios casos como el del oxígeno. Conozcamos más al respecto en la siguiente nota. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 6º Seminario Internacional, el derecho de la competencia y regulación del mercado, contratación pública y técnicas para el tratamiento e investigación de casos, en el que se generó un espacio de discusión y análisis de los mecanismos para la investigación y sustanciación de situaciones relacionadas con prácticas anticompetitivas. Los subsidios, las políticas económicas que equiparen determinados sectores que han sido postergados, implican un nivel de intervención en el mercado que justamente determinados operadores con fuerza política desde el comienzo de nuestras democracias liberales burguesas, van a pensar que son distorsiones y pueden demostrar analíticamente y numerológicamente, o sea, como nosotros decimos, econométricamente, pueden demostrar que eso es una distorsión que percude
la igualdad o la libre competencia, y desde otra posición epistémica no es así. Este seminario internacional contó con la colaboración de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en base a las recomendaciones respecto a las políticas a ser adoptadas para mejorar los procesos investigativos y judiciales a través de la experiencia de casos prácticos y situaciones como las presentadas en América Latina. Expositores internacionales como Pierre M. Horna, jefe del Programa Competencia y Protección al Consumidor en América Latina, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, expuso acerca del bien jurídico tutelado en las leyes de competencia y además ofreció una conferencia magistral relacionada con el derecho de la competencia en América Latina. Hassan Kakaya, director del Programa de Políticas de Competencia y Protección Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, indicó las perspectivas del desarrollo de políticas de la ley de competencia en la región. La ley de competencia es regular o voluntario el mercado eficiente e eliminar las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, son los carteles, la monopolización, etc. Pero también incentiva la creación de una economía de mercado, pero sea también un mercado mixto. Y la ley orgánica, por ejemplo, habla del mercado del poder económico, es decir, que eso puede incluir las actividades económicas del Estado también. La creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establecieron un contexto en el ámbito de la regulación y control del mercado. Por esta razón, se establecieron espacios para la discusión de experiencias internacionales del derecho de la competencia, como es el caso del Sexto Seminario Internacional. El pasado 31 de enero, varios interesados rindieron un examen para acceder a las ayudas económicas para la elaboración de su tesis de pregrado. A continuación, veamos más al respecto. El 31 de enero de este año se realizó el examen académico para optar por las ayudas económicas para la elaboración de tesis de pregrado, impulsado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La temática del examen fue en base a las conferencias presentadas en el primer taller internacional Regulación y Control del Poder de Mercado, realizado en Quito, en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Pedro Páez fue el encargado de dar la bienvenida en este acto y también garantizó la excelencia académica de dicho proceso. Un buen número de participantes rindieron los exámenes en Quito, en las instalaciones del Colegio Sebastián de Benalcázar, simultáneamente en el puerto principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en Cuenca, en el campus de la Universidad Politécnica Salesiana. Los participantes consideraron esta ayuda una buena propuesta a la que deben aprovecharla y apoyarla. Al momento, 18 estudiantes universitarios que rindieron la prueba han alcanzado el puntaje requerido para acceder al proceso para el otorgamiento de la beca a través de la CENESIT. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado en los próximos días convocará a un nuevo examen para posibilitar una mayor participación de profesionales que deseen seguir con la investigación y que pretendan especializarse en la rama de las competencias. Para mayor información, ingrese a nuestra página web www.scpm.gov.es. Si estás interesado en concursar en la producción de videos virales, escríbenos a nuestro correo electrónico comunicacion@scpm.gov.es. Veamos a continuación las inquietudes que mantienen las y los ciudadanos de la ciudad de Quito con respecto a las actividades que desarrolla la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en el informe preparado por nuestra compañera Alexandra Conda. Gracias, María José. Nos encontramos en un punto de la ciudad para recoger las inquietudes que tiene la ciudadanía con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Yo quisiera preguntar cómo nos beneficia la Superintendencia del Control del Poder de Mercado. ¿Qué beneficios tendríamos los ecuatorianos en general de esta superintendencia?
El fin de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es velar por la transparencia y la eficiencia de los mercados. En este sentido, nosotros nos encargamos de fomentar la competencia, de realizar un control de concentraciones y de investigar, sancionar y corregir las prácticas que sean contrarias al régimen de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, tanto las prácticas anticompetitivas como pueden ser los abusos de poder de mercado y los acuerdos anticompetitivos, como las prácticas desleales. Para esto, la Superintendencia cuenta con 4 intendencias que básicamente son la Intendencia de Abogacía de la Competencia, la Intendencia de Control de Concentraciones, la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales y la Intendencia de prácticas de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. ¿Cuáles son las ventajas de la competencia? Pues la competencia en realidad es buena porque permite que los operadores económicos, los empresarios, se disputen el mercado. ¿Y cómo se disputa en el mercado? A través de un mejor precio, mejores cantidades, mejores condiciones, mejores calidades y en general aspectos que la sociedad, los consumidores y los usuarios pueden preferir. En lugar de preferir a un operador económico, pueden preferir a otro operador económico que tiene mejores precios, mejores condiciones, mejores calidades. Y de esta forma, la sociedad obtiene el mejor precio, obtiene las mejores condiciones y las mejores calidades. ¿Cómo puedo saber si es que se está haciendo un control de precios en los mercados mayoristas? Bueno, en este punto hay que hacer una aclaración. El control in situ de los precios en los mercados mayoristas es competencia de los distintos intendentes generales y de las comisarías de policía, las cuales tienen que acudir a cada uno de los mercados a verificar que se esté cumpliendo el precio establecido para aquellos productos que el decreto ejecutivo estableció. Aún no existen establecimiento para todos los productos, un establecimiento de precios, sin embargo, conforme se impongan estos precios, los intendentes de policía y las comisarías de policía tendrán que hacer esta verificación. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, por otra parte, lo que tiene que hacer, y de hecho ya lo está haciendo, es realizar una verificación de los efectos de esta clase de normas, de esta imposición de los precios, para garantizar que se dé un correcto funcionamiento del mercado. Hemos llegado al final de su programa El Poder de Mercado. Envíenos sus comentarios o sugerencias a nuestro correo electrónico comunicacion@scpm.gov.es. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es. Los esperamos la próxima semana para ofrecerles más información. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.